Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: Entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: ¿Ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos. Continuamos con el Evangelio de ayer, en este capítulo 19 de Mateo. Recuerden que ayer el Señor le decía a un joven rico, que cumpliera los mandamientos para poder entrar hasta el final en el reino de los cielos, y que vendiera todo y lo repartiera entre los pobres y luego siguiera al Señor. Recuerden que aquel hombre, por ser muy rico, lleno de tristeza, se fue, le dio la espalda a Jesús y no pudo seguir a Jesús. Ante esta situación, Jesús dice una expresión que era común en esa época y que todos conocían, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Oiga, es una expresión durísima. Muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No está pensando Jesús en la entrada definitiva o la plenitud después de la muerte. No, Jesús está pensando en la entrada al reino de los cielos como realidad de la comunidad de fe. Una comunidad, una pequeña comunidad de fe, es expresión del reino de los cielos, del reino de Dios. Y formar parte de esa comunidad exige desprendimiento del propio ser. Exige desprendernos de todo lo que somos o de lo que nos creemos o de lo que pretendemos. Y cuando tenemos muchas cosas, cuando somos ricos, ponemos nuestra confianza en las cosas que poseemos o en lo que tenemos, y difícilmente nos damos a una comunidad. Entonces los discípulos, al oír esto, le dicen a Jesús: entonces, ¿quién puede salvarse? Qué difícil. Jesús se nos queda mirando como miró al joven de ayer y les dice: para los hombres es imposible, pero para Dios todo lo puede. Oiga, sí, Dios puede inclusive ablandar el corazón de piedra de uno que posee muchas cosas. Dios puede ayudarnos a convertirnos. Dios nos ama tanto que no tiene en cuenta nuestras soberbias y nos puede ayudar. Oigan, hermanos, solamente apoyándonos en Jesús, solamente apoyándonos en la fuerza del Espíritu de Dios, podemos dejar casa, hermanos, padres, mujeres, hijos, tierra. Podemos dejarlo, todos los bienes, todo podemos dejarlo para seguir a Jesús. Y en Jesús, como dice la misma palabra de Dios, heredar la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.